La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, el coordinador general del Encuentro Científico Internacional que se da los primeros días de enero y los primeros días de agosto. Los primeros días de enero para aprovechar la llegada de los amigos peruanos en el extranjero que vienen a las fiestas de Navidad y Año Nuevo a su patria, y en agosto porque en ese periodo en el norte están de vacaciones, mucho calor, tremendo calor. Pero sobre todo porque como no tenemos un sol de recursos para subvencionar, financiar viajes, aprovechamos que ellos vienen por su propia voluntad. Se llama optimización. Eso se llama un evento sustentable que nunca va a morir porque siempre va amigos que vienen por aquí. Bueno, entonces estamos muy contentos de esta situación porque realmente nos es favorable, y además los colegas que están en el extranjero, pues desde que nosotros iniciamos esto el año 93 hacen colaboración, llevan alumnos, becados, muchos se quedan desafortunadamente, pero bueno, se agranda la comunidad y también hacen trabajo de investigación en colaboración con los científicos que están en el Perú. Muy interesante. Y siempre escogemos en cada evento una entrevista especial, digamos, la que más nos ha impactado por el contenido científico y también por su trascendencia. En esta oportunidad, los organizadores han creído conveniente que entreviste al ingeniero mecánico eléctrico Ramiro Moro, exalumno del Claretiano, eh, que ahora está por Maranga, antes estaba en San Miguel, y también exalumno de la UNI, y, y bueno, ha trabajado bastante tiempo aquí, 8 años en el Perú, en empresas relacionadas con su especialidad. Luego partió a Estados Unidos y lo más sorprendente para nosotros es que ha trabajado en China, un país que ha sorprendido. A mí, francamente, no me sorprende mucho porque en los años 80 me encontraba en Europa, en Estados Unidos, y pude ver cualquier cantidad de estudiantes chinos que venían. Yo me levantaba, digamos, llegaba al laboratorio lo más temprano que podían, los chinos ya estaban ahí. Me iba lo más tarde que resistía el cuerpo y los chinos se quedaban allí. Y me decían los directores de los institutos que eran muy trabajadores, muy inteligentes, parece que han sido seleccionados expresamente para ello. De modo que yo decía, caramba, me puse a leer un poco la historia de China y me enteré pues que Deng Xiaoping, cuando tomó el poder, apostó por las cuatro modernizaciones, una de las cuales era la modernización de la ciencia, la tecnología, y sobre todo él apostó por la educación. Convocó a un concurso para entrar a las universidades sin distinción de nada, pues antes eran los partidos, los comunistas, los hijos de los comunistas, los amigos de los comunistas, pero a partir de Deng Xiaoping hubo una selección por competencia, por talento, etcétera, etcétera. Sobre ese tema quisiéramos conversar con Ramiro, que ha estado allá y conoce también a los norteamericanos. Muchas gracias, Ramiro, por aceptar esta entrevista especial de fin de clausura del Encuentro Científico 2025 de invierno. Oh, gracias. Bueno, yo podría empezar comentándote algo al doctor Montoya, claro, ya los que nos escuchan, que, bueno, yo estuve en China precisamente cuando empezó la pandemia. Es algo curioso, en el año 2020, hace 5 años ya, qué rápido pasa el tiempo, yo viajé allá, tenía un contrato que en principio la idea era estar yendo y viniendo a China, pero realmente una vez que estuve allá ya no fue fácil
hacer eso, ¿no? Hubo muchas restricciones para viajar y al final me quedé, bueno, en mi contrato al final fueron 3 años allá. Estuve 2020, 2021, 2022. Era ya para mí la tercera vez que iba a China. Antes había ido también, pero no para ser profesor, sino para colaboración de otros trabajos. Y y claro, hay muchos temas que conversar, muchos puntos interesantes, ¿no? Uno de ellos, empecemos con el de fondos, creo yo, eso es importante saberlo, ¿no? En números, simplemente por números, en el año en que yo estuve, el 2020, me parece que, de acuerdo con las estadísticas, en China se invirtió aproximadamente 600 billones de dólares equivalentes en investigación, en todas las ramas de la ciencia. Eh, y en Estados Unidos, en ese mismo tiempo, fueron 800. O sea, de todas maneras, en número es un poco más Estados Unidos. Sin embargo, si uno ya se pone a considerar cuánto cuesta hacer investigación en China, en verdad esos 600 billones es mucho más, porque, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo de cómo funciona la diferencia, ¿no? Que si uno manda a hacer algo en un machine shop, en una maestranza en China, cuesta mucho menos que hacerlo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en Georgia Tech yo recuerdo que pagábamos algo así como $50 por hora de cualquier trabajo que mandábamos a hacer en la maestranza. Y eso es carísimo para China, ¿no? Entonces, alguien ha hecho el cálculo, yo no es mío el cálculo, pero alguien calculó que es el doble. O sea, esos 600 billones es el doble. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajaba, que habían 43 proyectos. Cada estudiante de posgrado tenía un proyecto y cada estudiante tenía su propio presupuesto para financiar lo que estaban haciendo. Y de hecho, el laboratorio posiblemente, calculo que se debe invertir unos 10 millones de dólares en establecer el laboratorio. Y luego la máquina en la cual yo estuve trabajando más que nada, que es un rayo molecular, posiblemente se invirtieron unos 2 millones adicionales, ¿no? O sea, el laboratorio en sí, 10 millones de dólares y la máquina, 2 millones. Entonces, en fondos bueno, hay una ventaja, ¿no? Claro, en Estados Unidos también hay, pero hay que competir mucho. Por ejemplo, bueno, hay información anecdótica de qué difícil es obtener, por ejemplo, un grant de career, ¿no? Eso es medio millón de dólares por 4 años. Tenemos amigos que lo han obtenido. De hecho, doctor Montoya, Julio Urbina, que fue el intérprete para Joe Taylor el año 2018, cuando dio la conferencia sobre ondas gravitacionales, él tiene un career grant. Él es peruano, él trabaja en Penn State y él obtuvo un career grant. Pero esos son, digamos, yo creo que hay más oportunidades en este momento de obtener fondos en China que en Estados Unidos. Es un poco más fácil, me parece. Y ese es uno de los puntos, ¿no? Y lo que respecta a la intensidad de trabajo que había yo observado en mi época. Oh, ese es otro punto también muy diferente, ¿no? El ejemplo, bueno, tal vez esto no es generalizado, yo creo que es generalizado, pero en el laboratorio donde yo estuve en la universidad que se llama Tianjin University, es una ciudad que es un puerto que está muy cerca a Beijing, solamente son 2 horas en carro si es que no hay tráfico, y, y digamos que Lima y el Callao, ¿no? Algo así, pero un poco más separados, y además son ciudades enormes, ¿no? 12 millones de habitantes en Tianjin y me parece que 18 en Beijing. Bueno, pero en esta universidad, estos 43 estudiantes de posgrado que estaban haciendo investigación, la mayoría de ellos, diría yo que llegaban 8:30 de la mañana al laboratorio y se iban después, por supuesto, almorzando y cenando en la universidad. Se iban a su casa a las 10 de la noche. Y eso lo hacían de lunes a sábado. Es decir, estamos hablando de una intensidad mucho mayor que en Estados Unidos. Yo diría, bueno, depende de la universidad, ¿no? Pero, por ejemplo, Georgia Tech, que es donde yo estudié física, el típico trabajo de laboratorio era de 8:30 a 7 de la noche, nada más, y no íbamos los sábados. Ahora,
he escuchado otras universidades diferentes, ¿no? Cada una tiene su propia, digamos, mentalidad. Por ejemplo, Berkeley, la gente que trabaja en laboratorio generalmente también va los sábados, aunque no están todo el día, ¿no? Y definitivamente no se quedan hasta las 10 de la noche, no creo. Eso me parece... no, y eso es el típico de estudiante, ¿no? Yo diría, yo conocí por lo menos un buen grupo de estudiantes que iban también los domingos. O sea, estaban ahí todos los días a tal vez 12 horas, ¿no? O 13 horas o hasta más, ¿no? Es una cosa increíble. Y, y todo ese tiempo trabajando y además, bueno, debido a la pandemia, pero también debido a otras razones, ya no habían los cursos típicos de una, digamos, una clase, un lecture después problemas, no, eran más bien crash courses. O sea, por ejemplo, un día sábado todos los estudiantes iban a escuchar una clase de, por ejemplo, de electrónica, luego hacían experimentos y 2 semanas después, después de haber leído todo, venían y daban como un examen, una presentación, ¿no? Fue un poco diferente ese aspecto, ¿no? Y esa es otra diferencia. Y, ¿verdad? Hablando de ya temas más sociales, tal vez, tal vez no, o sea, no, es un hecho nada más, no tengo ninguna opinión específica de qué signifique, pero la mayoría de estos estudiantes de esta generación son hijos únicos. En el chino hay palabras específicas para hermano mayor, hermano menor, hermana mayor, hermana menor. O sea, porque las familias tendían a ser muy grandes, ¿no? Y esa es la forma, hay una palabra que es Didi, es un hermano mayor o menor, es diferente, son diferentes palabras, pero actualmente ya no se usan porque bueno, esta política de tener un solo hijo, está relajada hace muchos años, pero la generación que se está obteniendo PhDs en este momento, todos son hijos únicos. Y yo no estoy seguro cuál será el efecto, pero debe haber algo ahí, ¿no? Eso también sería interesante estudiarlo, ¿no? Ver qué diferencias hay con respecto a, digamos, a los años 80, ¿no? O otras épocas. Y en lo que respecta al trabajo en equipo, acá en Perú nosotros tenemos dificultades para los trabajos en equipo, no es natural, ¿no? En Estados Unidos es más, hay más trabajo en equipo, me parece. Y por otro lado, acá los estudiantes peruanos no preguntan mucho, Oh, eso es cierto. Eso, bueno, ese es otro punto también muy interesante, ¿no? Que yo creo que eso está cambiando ahora. Yo siento que eso ha cambiado en el Perú, que ya no es como, digamos, como en los años 80, ¿no? Pero es cierto que en Estados Unidos hay mucha más, yo diría que la mayoría de estudiantes son más desenvueltos en hacer preguntas y participar en discusiones. Es una tradición, ¿no? Que en las clases sean de ese tipo. Y de hecho, poco a poco ya no hay muchas, digamos, en la clase tradicional de tener una clase en la cual el profesor expone todo y al final hay preguntas, eso ha ido cambiando también. Hay muchas aplicaciones de esto. Eric Masur de Harvard, Carl Wyman, que estaba antes en Colorado, después Peter Durmansky del MIT, todos ellos empezaron hace muchos años esa revolución en la forma como se enseña ciencia a nivel de pregrado, ¿no? Y es ahora un buen ejemplo es el MIT, ¿no? El MIT, las clases que se llaman 801 y 802, que son física uno y física 2, el equivalente de mecánica y el electromagnetismo más que nada, y fenómena, ¿no? Termodinámica, todo ello. Esos cursos son enseñados de una manera diferente al pasado, ¿no? Son ahora, desde el año 2004 ellos realmente no tienen clases tradicionales, tienen, digamos, se juntan a los alumnos, son, digamos, 108 alumnos en 12 mesas de 9 alumnos cada una, son mesas redondas, y lo que hacen es hacer experimentos simples. Hay otra clase de experimentos mucho más complicados, pero ese es otro curso. Hacen experimentos simples en esas mesas, hacen simulaciones, resuelven problemas. El profesor hace demostraciones espectaculares, ¿no? Así con explosiones y todo. Y,
Y luego hay, o sea, hay, digamos, tutoría, ¿no? Los muchachos resuelven problemas y lo que no pueden resolver tienen TAs que les ayudan a resolverlos en pizarras que están por todo el aula. Ese tipo de enseñanza ha ido cambiando también, ¿no? Y hay es desde el 2004 en el MIT, pero por ejemplo en Harvard, Eric Mazur, él instaló esta tecnología, digamos, de aprender haciendo, y efectivamente también es diferente, o sea, no son clases tradicionales. Eh, pero tal vez el primero que habló sobre ese tema, que digamos fue vocero de esta idea, es Carl Wyman, que por cierto, él es uno de los ganadores del premio Nobel por el condensado de Bose-Einstein. Y él se ha dedicado, digamos, a investigar cuál es la mejor manera en la cual uno aprende a nivel de pregrado. Y, por ejemplo, ha publicado ideas de cómo se deben hacer los experimentos, tipo, digamos, en lugar de seguir una estructura, que es lo que generalmente hacemos, es hacer más preguntas y hacer, digamos, tal vez descubrir un poco más, ¿no? Y bueno, hablando de trabajo en equipo, tanto en el MIT, por ejemplo, como Harvard y la idea de Carl Wyman son grupos, realmente. Las clases, como les decía, son mesas con 9 alumnos en el MIT y son 3 grupos de 3. Entonces, la mayoría tienen la oportunidad de discutir entre ellos, de hacer preguntas, de llegar a un consenso. Yo creo que eso ayuda desde el primer ciclo, ¿no? Todos llevan, en el MIT, todos llevan ese curso, es obligatorio para toda la universidad 8.01 y 8.02. Bien, ahora, acá en el Perú, los profesores norteamericanos que han estado por acá señalan que nosotros, los peruanos, como estudiantes, tenemos miedo a, a sentir que estamos cometiendo errores y casi siempre eh, nos da miedo mostrar nuestra debilidad en el conocimiento y no somos honestos en ese sentido. ¿Eso cómo es en China o en Estados Unidos? Oh, bueno, en China, claro, bueno, es otro punto muy interesante también, y yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que eso está cambiando. A mí me da esa impresión por el tiempo que estuve enseñando en Perú hace unos años, el 2016 al 2019, esos años estuve en Perú, eh, pero, pero es cierto, hay esa tendencia y más bien en China. Bueno, en China han habido varios cambios también. Ellos en los años 80, eso yo lo escuché de ellos mismos, ¿no? Ellos me comentaron que en los años 80 hubo un cambio, ellos le llamaron la apertura al mundo, porque antes estaban más aislados. Y cuando hicieron eso, ellos intentaron justamente ese punto de tratar de cambiar esa mentalidad de que cometer un error es una barbaridad, ¿no? En realidad es parte del aprendizaje y eso ellos tratan siempre, siempre hay gente que no acepta eso, pero esa es la tendencia. Ellos intentan hacer eso. De hecho, la Universidad de Tsinghua, así se llama, ellos y Nanjing, esas dos universidades tuvieron un proyecto justamente para ese punto. Ya el proyecto fue hace muchos años, me parece que ellos hicieron un estudio en muchas universidades, entrevistaron a los estudiantes y hicieron un reporte que creo que todos los profesores en China tienen que leer. Si uno es extranjero también te lo dan para que uno aprenda de cuál es la mentalidad, la filosofía que tienen ahora, ¿no? Y está ahí. Ellos le dan mucha importancia a eso, ¿no? Que uno debería, digamos, empezar con aproximaciones y si uno comete un error, ver por qué es el error y realmente ahí es donde uno aprende más porque una vez que uno encuentra ese conflicto en el cerebro entre la realidad y el error, entonces hay un momento, un ajá. Ah, oh, así funciona. Y eso en China tienen esa mentalidad. De hecho, ese estudio lo tengo por ahí. Está en inglés, si quieren se los puedo pasar después.
eh, tocan ese tema, doctor Montoya, sí. Muy bien. Ahora, hace un par de años o menos, estuve en Europa y visité los laboratorios de nanotecnología, estas baterías, las pilas combustible, todo lo demás. Y me sorprendió cuando me dijeron que era imposible alcanzar a los chinos porque los chinos tenían 15 años de ventaja en este tipo de investigaciones y que cuando querían probar un prototipo o querían eh, probar un principio científico para un producto comercial, pues en Europa probaban una técnica, no salía, probaban otra, 15 veces después se encontraban algo. Dice que los chinos hacían las 15 técnicas, las prueban paralelos, porque son tantos los científicos, y en un mes, 2 meses, 3 meses ya saben cuál es la que funciona. Dice que invierten, hacen más o menos lo mismo, pero con 20 más de recursos humanos y económicos. ¿Eso lo has notado? Bueno, posiblemente eso esté ocurriendo en otras. Mi experiencia en China fue más, yo diría que es un poquito más un nicho, ¿no? No estuve, digamos, en ese tipo de aplicaciones. El laboratorio donde yo trabajé es un laboratorio también de nanotecnología, pero no, la idea de ellos es ciencia básica. Ellos están, por ejemplo, o sea, le cuento un poquito de ese laboratorio, ¿no? La idea de ese laboratorio son básicamente tres cosas. Una de ellas es desarrollar el grafeno que el grafeno, digamos, ellos tienen esperanza de que eso podría ser una alternativa a la ruta del silicio. Y por buenas razones, ¿no? Hay razones por las cuales lo es, pero es difícil y de hecho se está avanzando, pero el avance ha venido un poco más lento de lo que se esperaba, ¿no? La gente soñaba en el año 2004 que para este año ya deberíamos tener computadoras basadas en grafeno y todo ello. Pero bueno, ese es uno de los temas. Otro tema es digamos, el rayo molecular. Ese es donde yo estuve trabajando. La idea es estudiar partículas que son más grandes que átomos, pero todavía no llegan a formar bandas, es decir, partículas simples. Y lo interesante ahí, en parte de las cosas que se quieren hacer, es que hay propiedades que son específicas de ese tamaño y también es una forma de poder hacer tests de la teoría que uno está trabajando en la parte teórica, ¿no? De moléculas. Porque no sé si, bueno, este es un secreto tal vez de los físicos, pero en el tema molecular, realmente fuera de, digamos, de los casos más simples de átomos y de partículas en una caja y problemas específicos, realmente todas son aproximaciones basadas en Density Functional Theory o cosas de ese tipo, porque no podemos predecir con exactitud propiedades, por ejemplo, la cafeína, ¿no? Es una molécula, se conoce cómo es, dónde están los átomos, dónde están los enlaces, todo ello, pero no podemos simularla, digamos. Entonces, ellos están en esa ruta. Creo que esa ruta va a durar muchos años, pero por el momento la idea es estudiar, por ejemplo, metales puros, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno tiene digamos, cuatro átomos de cobre, cómo se forma, cuáles son sus características, ¿no? Y ese es el rayo molecular. Y la tercera cosa que ellos están trabajando es en este, digamos, anillo para almacenar iones que, digamos, permite hacer estudios que normalmente son muy caros. O sea, ellos están tratando de usar esto para reemplazar a lo que, por ejemplo, en Europa se hace con el DESI, ese láser. Free Electron Laser que tienen en Europa. Y bueno, si lo logran sería excelente porque hay cosas que se pueden investigar ahí que digamos, son carísimas si se hacen de la forma con fuerza bruta, digamos, ¿no? Así que, bueno, pero volviendo al tema de, digamos, ese laboratorio entonces tal vez es un poquito diferente, pero yo sé que en otras partes de China están haciendo otras cosas. Por ejemplo, en la misma universidad nosotros teníamos un presupuesto grande, en nuestra opinión, ¿no? Pero comparado con farmacología,
no era nada. Farmacología, tranquilamente han gastado $1 billón en su laboratorio allá en China. Y por cierto, la mitad, yo diría más o menos la mitad de la facultad, o sea, de los profesores e investigadores eran estadounidenses. Así Eso, me contaba, me efectivamente, contaba, eran vecinos míos, así que yo los veía todo el tiempo. Ahí. me contaba un colega mío de mi promoción, no sé si tú has escuchado hablar de Fernando Ponce Antúnez de Mayolo, que trabaja en la Arizona State Oh, University. claro, Dice que en temas de electrónica, ¿verdad? él lo invitan allá a China y sus alumnos pues lo invitan, ¿no? Y a veces se ve que los exalumnos de los profesores norteamericanos se han llevado a su profesor allá a trabajar. Claro, no, eso es totalmente cierto. Es más, esa era la idea original también de este proyecto, porque uno de los profesores en Tianjin, ese fue el profesor que fue mi asesor en Georgia Tech. Y de hecho, digamos, el director del centro de investigación es un postdoc de Georgia Tech. O sea, él estudió en Alemania, él es chino, claro, pero estudió en Alemania su doctorado y luego hizo el postdoctorado en Atlanta, en Georgia Tech. Y de ahí estableció este laboratorio y lo invitó a Walter de Her para que sea faculty, es decir, profesor allá. Pero justamente eso de ahí creo que ha entrado en un impasse ahora, ya no se puede hacer eso ya, porque Walter de Her, él es profesor en Georgia Tech y ahora o sea, es incompatible con las nuevas leyes, me parece, que ya no se puede hacer eso. Bueno, o sea que ahí ya estás entrando al tema de la confrontación tecnológica que hay entre Estados Exacto. Unidos y China. Es una pena que hayan dejado de colaborar. ¿Cómo se siente? Ya más o menos estás diciendo, ¿no? Hay ciertas restricciones a la colaboración. Eh, pero entiendo que en China la mitad de los investigadores son de origen extranjero y la mitad de esa mitad son asiáticos, son chinos. En gran parte eso se nota claramente en Estados Unidos. Sí, sí, eso, bueno, claro, existe un programa en China para, digamos, repatriar científicos y bueno, yo no sé de las estadísticas, pero yo conozco algunos casos, o sea, información anecdótica, ¿no? Hay un profesor de Georgia Tech que se llama ZL Wang. Él es de Material Sciences. Me parece que él tiene el récord del número de citaciones en Material Sciences, porque si no me equivoco, no estoy exagerando, ¿ah? Yo creo que tiene cientos de miles de citaciones. O sea, yo estoy contento con mil y pico citaciones, pero él tiene cientos de miles. Y él hace poco tengo entendido que dejó Georgia Tech para ir a trabajar en China. Y antes de CL1, eso fue hace ya quizás unos 15 años atrás, y yo recuerdo también otro profesor, él es más bien físico teórico de Georgia Tech, se llama Li Yu, él también eventualmente regresó a China. Pero hay de todo, ¿no? O sea, hay personas que prefieren, digamos, continuar en Estados Unidos, ¿no? Eso también es interesante. La famosa película de mi época, Chinatown, ¿existe todavía sitios como ese? Claro, todas las ciudades grandes tienen algo así, ¿no? En Houston, por ejemplo, hay un Chinatown. Yo recuerdo que son los mejores restaurantes chinos de Houston están ahí. Claro que sí, ahí se puede comer comida china del norte o del sur, ¿no? El sur parecía la del Perú, la del norte un poquito diferente, pero sí, tienen eso ahí. Y, Y y- claro, y en lo que respecta a la comida, Perú también parece que está en varios lugares. Acá tenemos el mejor restaurante del mundo. De repente pronto tendremos Peruvian Town también, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? Y es más, bueno, yo vivo ahora en Oklahoma, ¿no? Y tenemos, en Oklahoma City hay por lo menos dos restaurantes peruanos que hemos conocido, así que yo creo que sí, se está volviendo popular. Claro que Otro sí. tema también que me dicen mis amigos que son norteamericanos y europeos, que en China hay lugares muchísimo más elegantes
que los que hay en Estados Unidos. Es una riqueza increíble. Me parece bastante, digamos, sorprendente porque hace medio siglo eran pobrísimos. ¿Cómo tú has Ah, visto eso? bueno, yo creo que me parece que, bueno, no estoy seguro cómo habrá sido China antes, ¿no? Hay personas que ya mayores que me han contado que tuvieron épocas de, digamos, depresión económica tremendas, ¿no? Terribles. Lo que le llaman la revolución cultural, me parece que fue terrible para ellos. Pero no, pero ahora es diferente, ¿no? Claro que sí. Pero yo diría que junto con esta, digamos, bonanza, en algunos casos también hay diferencias, ¿no? O sea, es decir, usted todavía en China ve gente pobre, pero también ve gente muy, muy rica, ¿no? Yo recuerdo haber visto carros carísimos allá, ¿no? No sé, y muchos, o sea, varios estacionados uno detrás del otro, ¿no? Carros italianos. Carísimos y bueno y digo, ¿quiénes son los dueños de esos carros, no? ¿Qué cosa hacen? Y bueno, un amigo me dijo, no, ellos son banqueros, este es un banco y hacen inversiones y bueno, tienen tal vez esa es en mi próxima vida voy a ser inversionista, creo. Has hablado de publicaciones y situaciones. En Estados Unidos hay todavía la regla publish or perish. Acá en Perú un poquito que algunas universidades, entre las cuales está la UNI, ya no le quiere dar importancia a las publicaciones. Bueno, a veces pienso que es porque está disminuyendo el número de publicaciones y más hablan de la interacción con la empresa. Han comprado una planta de hidrógeno verde, pero digo, ¿eso qué tiene que ver con la ciencia? Comprar una planta y manejar la llave en mano. ¿Cómo ves tú esa disminución del interés en Oh. las publicaciones y en las patentes? Bueno, eso sí, ese es otro tema también interesante, ¿no? Porque, claro, China, yo diría que hace unos 4 o 5 años atrás ya publicaciones en el tema de STEM, ¿no? O sea, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ha superado a Estados Unidos, por ejemplo. O sea, en producción, digamos, simplemente por número ha superado. Pero yo creo que hay un costo también, doctor Montoya. Mire, sabe que hay para tratar de, digamos, promover que los profesores publiquen, hay dinero, por ejemplo, diría, incentivos, bonos por publicar. Entonces, digamos, está bien, yo creo que está bien que den un bono o sea, y no estoy seguro cuál fue la idea original, pero el problema de algo así es que también malogra un poquito no sé, tal vez soy un poco ingenuo en esto, pero yo recuerdo esto, a ver si esta anécdota se combina, ¿no? Que, por ejemplo, ahí en el barrio de Magdalena, ¿no? Si uno juega fulbito por diversión, es bien divertido, ¿no? La gente se divierte y todo, pero basta que alguien apueste un sol a un partido y ya todo se vuelve muy diferente, ¿no? O sea, eso creo que puede ocurrir también, o sea, es decir, eso puede haber malogrado un poquito la mentalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, han habido lamentablemente, algunos problemas, ¿no? No sé si usted ha escuchado hablar de los paper mills en China, que eran, digamos, gente que publicaba papers, pero realmente no eran trabajos honestos, ¿no? Eran nada más por publicar, ¿no? Y eso creo que estaba muy mal, ¿no? Sobre todo en China, pero también ha habido ese problema en otros países, ¿ah? Eso ha ocurrido en varios lugares, no solamente en China, pero tal vez en China por la presión de publicar ha ocurrido eso, ¿no? Y, y más bien, y bueno, y al mismo tiempo, ya que estamos hablando de ese tema, otra cosa que también me parece que se les ha ido la mano en China es, claro, ellos tienen la mentalidad de hacer todas las cosas muy rápido, ¿no? Y otra anécdota, ¿no? Le cuento, frente a la universidad donde yo estaba trabajando, ellos estaban construyendo una nueva estación del tren subterráneo.
efectivamente, ellos dijeron, vamos a hacerlo en 6 meses, lo cual es demasiado, ¿no? Es súper rápido, teniendo en cuenta que es un subterráneo y bueno, lo hicieron. Y yo recuerdo, estuvieron trabajando día y noche, haciendo una bulla tremenda, era una cosa increíble, las grúas. Bueno, lo terminaron en 6 meses, pero una semana después se inundó la estación. Y eso... Caramba, en verdad es increíble, pero, o sea, y eso va a otra enseñanza de ingeniería en general, y es que, claro, cuando uno es estudiante, y, digamos, postulante, por ejemplo, a una universidad y en el colegio inclusive, se le da mucha importancia al tiempo, ¿no? O sea, es decir, los exámenes tienen un tiempo máximo, ¿no? Y uno tiene que resolver, no sé, mate uno, tienes 20 problemas en la uni y tienes que resolverlos en una hora o algo así, ¿no? Lo cual está bien, pero llega un momento más adelante en la carrera en la cual la velocidad debe tomar digamos, un paso atrás con respecto a la calidad y a la... o sea, es decir, en ingeniería es mejor revisar los cálculos 3 veces y perder una semana que lo que pasó allá, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Y eso, sobre todo en los últimos años de ingeniería, eso se debe poner más énfasis, creo yo, y eso también es porque si no, después tenemos estos puentes que se desploman. No, no, no se cayó, se desplomó. Y eso no está bien tampoco, ¿no? Pero en el encuentro científico expuso un peruano también que estuvo en China y viene y dice, quiere proponer acá eh, las avenidas a varios pisos. Se dice que hay tremendas avenidas para automóviles. Sí. Le digo, pero ¿cómo vas a proponer acá? Hay un terremoto, ¿no? Pero en fin, hay muchas cosas. Ah, Pero también hay puentes aquí claro, en el mar, larguísimos. Parece que se están esforzando a hacer cosas gigantescas, nuevas murallas chinas, digamos, larguísimas cosas, ¿no? claro, eso también, bueno, en verdad, bueno, claro, hay algunas cosas que sí están muy bien en China, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me parece, los trenes son increíbles allá, ¿no? Es muy, muy bonito viajar en un tren porque es tan rápido y es económico realmente, no es caro. Otra cosa interesante también, dentro de la ciudad, por ejemplo, en Tianjin, uno podía alquilar bicicletas en cualquier sitio. Funcionan con el celular, o sea, uno paga, es realmente baratísimo, es como por decirle $1 semanal. Y uno va a la calle, agarra cualquier bicicleta con el celular, lee el código, se abre el candado y uno usa esa bicicleta. Y donde uno la deja, la estaciona y le vuelve a poner el candado y ya está. Y puedes usar otra bicicleta de esa misma compañía, ¿no? Y habían 3 o 4 empresas que hacían eso. Habían bicicletas por todos lados, ¿no? Yo usaba de vez en cuando bicicletas. Ah, está muy bien. Acá si hacen eso se pierde. Sí. Tal vez, ¿no? Eso, sí, pues eso, esa es otra cosa que tal vez hay que mejorar también. Es una... Ahora, respecto a las publicaciones, obviamente hay pues aquí se conoció la granja de científicos, pero sin embargo, a pesar de todos estos problemas, es necesario publicar, investigar, porque no hay otra forma de evaluar la producción de las instituciones, ¿no? Exacto, sí, yo creo que, por supuesto, eso es importante y bueno, patentes también, claro, es importante y claro, ambas cosas son importantes, creo yo. Es una... claro, todas estas cosas tienen sus bemoles, ¿no? Actualmente hay algunos problemas en el caso de publicaciones. Hay una transición, diría yo, que está ocurriendo y es con la aparición digamos, revistas que son con fines de lucro también. Eso también, creo que eso ha distorsionado todo, ¿no? Hay ese tipo de cosas, pero por ejemplo, en física, ¿no? Physical Review, las revistas de la APS, o de la... de- del- o, esas revistas siguen siendo, digamos, muy, muy buenas, ¿no? O sea, no hay nada que quejarse ahí. O sea, si uno publica algo ahí es algo que ha sido revisado y generalmente es correcto, ¿no? Y eso debería continuar, claro. Pero hay algunas otras distorsiones, ¿no? Por ejemplo, hay revistas que son con fines de lucro ahora. Eso no está bien, creo yo. Son open source, pero bueno, es un negocio, ¿no? Para los que lo publican.
Pero acá también en Perú hay universidades con fines de lucro. A propósito de eso, Mm, em, y ahí yo me paro quejando del tema porque eh, si tú tienes plata para pagar, no importa si tienes capacidad, talento, ingresas y generalmente son empresas que le llaman exclusivas porque cobran un montón. Al final, muchachos que nunca debieron entrar en la universidad terminan con su título de una universidad de élite y entonces están bien cotizados, van a trabajar y el país se va de picada, pues porque, como dijo Namuno, lo que Natura no da, Salamanca no presta. En China entiendo que hay un examen tremendo que cuando se da, pues toda China se paraliza, no hay nada que se mueve como si que fuese la Copa Mundial ahí jugando su equipo, ¿no? Tú has sido testigo, supongo, allí porque has estado varios años. Cuéntame, ¿cómo se vive ese examen? ¿Cómo se llama? Bueno, ese, creo que durante la pandemia cambió eso un poco, pero yo sí escuchaba hablar de ese examen. De hecho, en otros viajes que hice antes a China, ya me habían comentado y efectivamente ahí es una, me parece que solamente son dos oportunidades, no, no sé los detalles, la verdad, es pero sí he escuchado de ese examen. Es un examen de todo el país y la idea es, digamos, darle la oportunidad a los mejores para que tengan las becas y todo ello, ¿no? Por cierto, todos los estudiantes de posgrado, me imagino que los de pregrado también, pero yo conocí a los de posgrado, ¿no? Todos los estudiantes de posgrado en China eran todos, todos recibían un sueldo, ¿ah? Era, o sea, era estudio, pero ellos no pagan nada y además les dan un sueldo, ¿no? No necesariamente mucho, pero suficiente para vivir y además ellos podían vivir en la universidad. Eso también es interesante porque China es tan grande, la gente que iba a esta universidad donde yo trabajaba es de todo el país, ¿no? Creo que eran 43, tal vez eran dos o tres de la ciudad de Tianjin y el resto eran de todo el resto de China. Y China es muy grande, ¿no? Es más o menos, en área debe ser unas 8 veces el tamaño del Perú, ¿no? Más o menos. Ahora, ahí viene el tema, Ujú. pues, em, un solo examen para todos. Acá en nuestro país, cada universidad toma su examen. Como digo, si tiene mucha plata, ingresa de todas maneras en algunas. Y en Estados Unidos había antes, pues, un par de exámenes, el GRI y ¿cuál era el otro? El TOEFL. El Claro, TOEFL. bueno, claro. Y con eso tú repartías a todas las universidades ese examen y algunas te recibían, algunas no. Esa, pero de todas maneras hay ese mismo criterio, un solo examen para todos. ¿Cómo es ahora en Estados Unidos? Me dicen No, que hay es... ujú. cambios. No, Estados Unidos, claro, justamente debido a la pandemia hubo el cambio de que muchas universidades ya no necesariamente piden el GRE, sino que más bien para el posgrado, ¿no? Sino que lo que hacen es, tienen, la palabra que ellos usan es holístico, o sea, ven toda la carrera del estudiante. Para lo que es posgrado, ¿no? Si tiene papers, qué investigación ha hecho, sus notas también, aunque las notas realmente no necesariamente juegan un papel muy grande, ¿ah? Eso también es interesante, ¿no? Uno pensaría que es algo muy importante, pero es mucho más importante las cartas de recomendación, el Statement of Purpose, que es la carta donde uno escribe qué es lo que quiere hacer. E incluso algunas universidades hacen entrevistas. Por ejemplo, en Luisiana, donde estuve trabajando hace un año, eh, los estudiantes de posgrado son entrevistados por Zoom y de esa manera se llega a conocer un poco más y más bien, esto es tal vez un pequeño secreto de lo que, de lo que vi ahí, pero ellos estaban buscando no tanto a alguien que sepa un montón, sino que tenga el potencial y además la actitud para estudiar. O sea, que digamos que tengan ¿cómo le llaman eso? Digamos, el ánimo, ¿no? La pasión de hacer los estudios y todo ello. Y eso es lo que ellos que buscaban. Eso es lo que yo estoy proponiendo en el Perú, Ramiro, que el examen de admisión a la universidad sea basado en el talento, no en lo que han pasado en la academia de preparación, sino en el talento y en la vocación. Eso conversando uno nota claramente si está apasionado por su estudio, pero la gente se opone porque
La uni, por ejemplo, tiene una academia de preparación que cobra, es la más cara, los profesores trabajan allí, ganan un poco más, completan el sueldo, pero supongo que tú estás de acuerdo que tendría que haber ese examen basada en el talento y la vocación y la pasión, ¿no? Claro, es uno de los factores, ¿no? ¿Verdad? Hablando de más bien de pregrado, acá en Estados Unidos, todavía se sigue utilizando, bueno, es curioso, ¿no? Hay dos exámenes, son un poquito diferentes, ¿no? Que uno de ellos se llama SAT, SAT, es Scholastic Aptitude Test, y el otro es el ACT, es Aptitude College Test, algo así es. Y curiosamente, las universidades que están en las costas generalmente usan el SAT y las que están en el medio, como por ejemplo Cameron University, donde yo trabajo acá en Oklahoma, usan más bien el ACT. Y de todas maneras es interesante, o sea, no es el ACT, por ejemplo, es curioso, ¿no? Es un examen que tiene de eso podríamos hablar otro día, pero yo lo he estado chequeando el otro día porque, bueno, una de mis hijas está por graduarse del colegio, entonces está por tomar ese examen, entonces estábamos viéndolo y es interesante, ¿no? Y como usted dice, doctor Montoya, el examen uno lo toma, digamos, por ejemplo, lo puede tomar acá en Oklahoma, pero esa nota vale para todo Estados Unidos, ¿no? Se puede utilizar como digamos, como una presentación para cualquier universidad. Muy bien, ahora, es un tema último, es el doctorado, los posgrados pagados. Me parece totalmente normal. Cuando estuve en Francia, terminé becado la parte, los cursos y de repente me ofrecen un trabajo para hacer mi doctorado, mis tesis pagado, con derecho a jubilación, prácticamente todo. Digo, pero me sorprendió porque se consideran que un trabajo doctoral, un trabajo de investigación, va a producir de repente riqueza para el país. O sea que eh, puede que de allí salga pues millones o miles de millones de dólares de un descubrimiento, ¿no? Es como sembrar. En nuestro país, en Perú, curiosamente para hacer un doctorado hay que pagar. Entonces, Oh, claro, eso, uno paga, eso, entonces, ¿qué ujú, pasa? Es más, como uno paga y prácticamente tiene el derecho que le den un doctorado, hace cualquier cosa sin ningún mucho significado y le dan su doctorado y, y se queda con la plata, pero eso no lleva a ningún lado. claro, eso, claro, con respecto a fondos para los estudios de posgrado, sí, al menos en lo que son ciencias básicas, acá en Estados Unidos siguen siendo, digamos, financiados, ¿no? Por ejemplo, o sea, física, química, matemática, ingeniería no estoy muy seguro, depende, porque, por ejemplo, yo recuerdo en Georgia Tech, ingeniería, si es la maestría, normalmente eso sí es pagado, ¿no? Pero generalmente lo que ocurre es que alguien tiene algún trabajo y la empresa donde está trabajando está interesada en que uno adquiera nuevos conocimientos, entonces generalmente es pagado por un tercero, ¿no? Eso también ocurre. Pero los doctorados generalmente sí son, de hecho, o sea, física, química, matemática, em, definitivamente son financiados, o sea, son pagados por el gobierno, ¿no? Por grants, básicamente, ¿no? Algunas veces lo que ocurre también es el primer año, los estudiantes de posgrado hacen clases, trabajan como estudiantes alumnos y después, a partir del segundo año, ya empiezan a hacer investigación y son pagados por grants de investigación. Muy bien. Y la Ujú. relación de la universidad con la empresa, el MIT, por ejemplo, hay contratos entre empresa y universidad. ¿Eso es generalizado en todas las universidades? ¿En tu universidad hay contratos con la empresa? Bueno, la universidad donde estoy trabajando no tiene, digamos, una rama de posgrado en ciencias, es pregrado, más que nada, ¿no? Porque esta es una universidad regional que es parte del sistema de OU, o sea, OU Regions. El posgrado, por ejemplo, de física está en OSU, en Stillwater, acá en Oklahoma, o si no en Norman, ahí es OU, son las dos universidades grandes de Oklahoma. Pero por ejemplo, otra experiencia, ¿no? En el caso de Georgia Tech tiene una rama de investigación que se llama
Georgia Tech Research Institute. Y eso no son las facultades de ciencia, esa parte es dentro de la universidad, pero es, digamos, una entidad asociada con la universidad. Y ellos sí reciben fondos del gobierno, es una gran parte del dinero que reciben. Y ellos hacen investigaciones para Departamento de Energía, Departamento de Defensa, ese tipo de cosas. Hay otro ejemplo podría ser, bueno, esta universidad donde yo trabajo actualmente, si bien es cierto no tiene posgrado, de todas maneras hay también hay donantes que han dado becas y que para pregrado, que son exalumnos que les ha ido muy bien, ha sido gente que, o sea, al retirarse, digamos, dejaron un dinero. Me parece que la uni también debe tener algo así, ¿no? ¿O no? El patronato de la uni, tal vez. Tiene patronato, o sea, los ex alumnos y algunas empresas dan una plata para becas, pero pequeño, ¿no? Para ayudar a la universidad, pero no es muy grande. Sería bueno que la UNI haga lo mismo que en Estados Unidos. Dice que el ex alumnos ponen un edificio y le ponen el nombre del edificio del... Eso es cierto, claro. Es más, un buen ejemplo de eso es en USC, en la Universidad del Sur de California. Ahí el edificio bueno, el edificio de film, digamos, la facultad de film, o sea, de cinematografía, se llama George Lucas. Por George Lucas, el creador de Star Wars, ¿no? Y bueno, y la Escuela de Ingeniería Electrónica me parece que es Viterbi, que es el fundador de Qualcomm. Ajá, ya, bueno, bueno. Sí. Así Oh, que esas cosas hay. Claro que sí. dime, en la uni pues se compraron una plantita piloto de hidrógeno verde y dice, caramba, que es lo máximo. Le digo, pero ¿qué es eso de comprar una planta de hidrógeno llave en mano? ¿Cuál es lo creativo? Eh, Parece que hay veces ideas de convertir a la universidad como operadores de plantas. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, eso no estoy seguro cómo funcionaría. Es una planta de hidrógeno, Sí, o sea, hay empresas privadas que hacen su planta de hidrógeno para almacenar energía pues de plantas solares, etcétera, pero que la universidad mm, tenga una no entendí muy bien, como si que nosotros vamos a vender energía, algo, ni que la universidad para mí es una empresa, pero no oh. conozco experiencias similares en los países extranjeros. Claro, en hidrógeno, ¿no? No estoy muy seguro cómo funcionaría en ese caso, pero, o sea, la idea es para No, la vehículos, o planta de sea, hidrógeno verde, hidrógeno. el hidrógeno verde normalmente son plantas que transforman la energía que puede ser nuclear, puede ser solar, cualquier tipo de energía, hacen a través de la hidrólisis, producen hidrógeno, y entonces el hidrógeno se convierte en combustible, o sea que Ujú. transformar la energía que haya de sobra, la transforman para ponerle en hidrógeno. Entonces yo digo, comprar una planta para eso, no, en una universidad me parece un poco raro. Bueno, ahora, Bueno, no he visto otro caso así. Al menos en China creo que no había algo así. Eso. No, realmente no. Lo que sí, Georgia Tech, este instituto de investigación, hace trabajos, o sea, son, digamos, contratos con el gobierno, ¿no? Para hacer investigaciones que ellos necesitan. Y por cierto, ¿verdad? Hablando de investigación en laboratorios en general, en Estados Unidos hay algo así como por lo menos unos 10 laboratorios nacionales. Tal vez uno de los más famosos es Los Álamos, ¿no? Los Álamos. Claro que ahora hacen investigación pacífica también, ¿no? Se hacen estado sólido, teórico, ese tipo de cosas, ¿no? estuve ahí Eh, en Los Álamos. Siempre tengo debates aquí con mis colegas nucleares del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Me digo, hay que diversificar, hay que utilizar la radiación para estudiar biología, para estudiar materiales. No, dice, queremos solamente reactor nuclear, radiación. Digo, pero señores, el mundo ha cambiado. En Alemania los institutos nucleares ahora son institutos de investigación. En Estados Unidos los laboratorios que nacieron para la bomba atómica hacen lo que tú dices, ¿no? Que claro.
tipo de física teórica, hasta astronomía, estuve allá en Los Sí, es Álamos. cierto. Claro, Eh, un buen ejemplo es, bueno, Oak Ridge, ¿no? Que Oak Ridge era también para materiales nucleares para armas, ¿no? Pero ahora también hacen investigación tienen un espaltrón, me parece, para neutrones, ¿no? Para estudiar cristales y cosas de ese tipo. Y también, claro, pero hay otros laboratorios también. Está, por ejemplo, Lawrence Livermore. ¿Qué más? Sandia, Pacific Northwest National Lab, PNNL, que está en la costa oeste al norte de Estados Livermore. Unidos. Livermore está en Berkeley, ¿no? Es en la Sí, zona de sí, no, Berkeley. ahí estuve. Bueno, te cuento una anécdota, pues, curiosa en Los Álamos. Eh, Estaba ahí, 2 veces fui, pero la vez que me pareció curioso es, me invitó un colega a su casa para cenar, pues, pero no quedaba exactamente en Los Álamos y ahí no hay ómnibus y entonces yo tuve que alquilar un automóvil para ir a la cena y con mi mapa, etcétera, caray. De regreso a Los Álamos a las 10 de la noche, me perdí pues porque no había en esa época los famosos el GPS. Waze y nada, así, me perdí, entonces daba vuelta en el automóvil tratando de reconocer y de repente veo la policía detrás de mi ring haciendo su sonido. Dije, caramba, ¿y ahora qué hago? Es la policía. Porque como Los Álamos está bien resguardado, digo, uy, de repente me están creyendo un terrorista, qué sé yo. Entonces se acercaron a mí, me preguntaron, le expliqué, pues no, que me estaba perdido. Ah, dijo, bueno, muy bien. Me llevaron a mi hotel ellos, me siguieron de guías, ¿no? Así que Claro, no, sorprendentes, Los Álamos. Bueno, ok, y estuve también en Livermore, muy interesante, porque ahí hicimos un experimento en un acelerador que había, y yo llego también en mi autito y veo en la playa de estacionamiento, decía T. Seymour, Nobel Prize, al lado, caray, los premios Nobel tienen su estacionamiento ahí, ahí. claro. Exacto, no, es que, bueno, en California es caro estacionarse, ¿no? Así que en USC también había, incluso si uno es profesor tiene que pagar por su estacionamiento, pero me acuerdo que un ganador del Premio Nobel de Química, que era profesor en USC, él tenía su propio estacionamiento, tenía su cartel ahí. Así que hay que ganar un premio Nobel para tener un parqueo en California. Cosas que suceden en Estados Unidos muy, muy simpático, variado. Bueno, espero que nuestros amigos nucleares aprendan de Ramiro, que se enteren que los laboratorios antes nucleares ahora estudian todo tipo de cosas que benefician al país y debemos romper los esquemas que nos han creado los propios norteamericanos que tenían laboratorios nucleares, pero ahora ya no, pues son muchas cosas, ¿no? Ahora, una Exacto. última pregunta que me da vuelta la cabeza. Hay también estos grandes equipos de colaboración donde hay 600 Oh, autores. claro. Hay una revista, hay un artículo famoso que tenía 33 páginas, 32 de las cuales era la lista de autores y una página del contenido. ¿Qué piensas tú? Hay un premio Nobel, ¿cómo se llama? Weinberg creo que es, que dice, esos artículos ¿para qué sirven? No sé qué cosa ha hecho cada uno de ellos. Algunos están ahí pintados. ¿Cuál es tu opinión acerca de esos? Claro, bueno, hay ciertos experimentos pues, que son gigantes, ¿no? Me parece que High Energy Physics experimental tiende a ser de esa manera. Y yo he escuchado lo mismo también. De hecho, una anécdota, ¿no? El que fue mi asesor en Georgia Tech, Walter de Hero, una vez me comentó que él en un verano, cuando era todavía estudiante de pregrado, hizo una práctica en el verano en uno de esos laboratorios de alta energía y él tomaba datos y simplemente por ese tipo de trabajo, él también fue
parte de este proyecto, ¿no? O sea, una serie de gente, y él decía, wow, a toda esta gente no los conozco, ¿no? Conozco dos o tres, y es más, en la lista que era alfabética, había otra persona que tenía casi su mismo nombre, o sea, estaban pegaditos, no, 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 esto no es para mí, y él, siempre, pero, bueno, lo que pasa es que más bien en física molecular y experimental, ahí sí los grupos son más chicos. Digamos, creo que el paper con más coautores que tengo es justamente ese paper que publicamos el año pasado, colaboración entre China y, y Georgia Tech. Ahí somos un montón de autores, me parece que somos algo así como 17. Pero es cierto, todos trabajaron. Yo conozco a todos los chinos que están ahí, pero más bien a los estudiantes de Georgia Tech solamente los conozco de vista nomás, ¿no? Porque, bueno, ellos estaban en Atlanta y yo estaba en China. ¿Por qué te pregunto esto? Es bastante importante en el país porque aquí el CONCITEC eh, califica a los científicos por el número de papers. ¿Ah? Ujú. Tú tienes 40, por ahí llegas a ser distinguido, Oh, wow. pero no hace ninguna diferencia. Entonces, un par de colegas, tal vez cuatro colegas, están en estos grandes colaboraciones del CERN. eh, Ah, claro, claro. entonces, como esa gente trabaja entre 700, publican, publican al año entre todos, publican, qué sé yo, 50 artículos, ¿no? Entonces, ellos en un año ya han llegado al máximo en el CONCITEC porque no hacen diferencia si son primero o segundo autor. En un año ya son distinguidos. Eh, ¿Qué opinión te merece eso? No, eso, bueno, es suerte de ellos que están en ese grupo grande, ¿no? Pero, claro, bueno, depende realmente, creo yo. Lo bueno, a mí me parece que lo bueno también de estar en un grupo mediano, chico, es de que uno puede tener bastante injerencia en lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo. Una cosa fantástica. Hay dos papers, no son muy citados tal vez, pero que yo estoy muy contento de esos dos trabajos. Uno de ellos es, nosotros cuando estaba en USC, allá en el sur de California, medimos el momento dipolar de la molécula de agua. Ahora, ese número está en todos lados, pero ¿de dónde sale? Sale de un experimento indirecto. Y el único experimento directo, o sea, medirlo realmente, que fue hecho en el año 39 y tenía un error enorme, o sea, fallaron por 40%. Y así que ese paper solamente somos cuatro coautores y yo me siento muy contento con eso. O sea, es un trabajo que se nos ocurrió hacer, nos demoramos un mes y resolvimos una cosa que, bueno, ese tipo de, digamos, de satisfacción tal vez no la tiene uno si es parte de un grupo muy grande, creo yo. Pero forma de calificar a los científicos en Ah, bueno, Estados Unidos, ahí, ahí se toma en cuenta igual de si Ulvo entró a esos laboratorios y sale su nombre 50 veces y ya dice, este es un genio, inmediatamente nombrado, le dan el tenure. no, bueno, no sé, tal vez en ese caso debería haber alguna cosa para tomar eso en cuenta también, ¿no? Es decir, porque claro, o sea, si somos. Claro, porque claro, y yo creo que Physical Review tiene, creo que es E o tal vez es D. No me acuerdo si es D o E. Si uno ve es un tremendo, bueno, ya no lo publican como con papel, ¿no? Pero en los viejos tiempos, cuando era como una guía telefónica, ¿no? Y eran nombres y nombres claro, una paginita, hemos medido el decaimiento de la partícula tal y es 4,3 nanosegundos plus minus algo, ¿no? Pero bueno, eso creo que sí, pues eso tal vez tenga que considerarse, ¿no? Porque tal vez no es justo, pues tal vez alguien que demore, no sé, 2 años investigando algo y solamente son dos personas, eso tal vez vale más que 700 personas haciendo un experimento, claro, es Muy bien, verdad. te agradezco mucho, pero voy a leer aquí nuestros seguidores comentan, ¿ah? Ajá. Aquí tenemos a Juan Ledesma. Eh, Primero dice, Linduro Rogelio dice que te califica de pragmático, eres un pragmático. Bueno, pero Juan Ledesma parece que viene también del claretiano, dice, Oh, ya, ya, ya. ser claretiano
es ser cada día mejor. Nuestro lema, ¿es cierto? Es el lema de que Sí, le... sí, sí. Era exacto, era es tratar de ser mejor cada vez, sí, es cierto, es Un verdad. orgullo, doctor Moro. Ojalá que podamos ver, que podamos ver para el día de exalumnos claretiano en octubre. Vas a venir en octubre, ¿o no? Este año tal vez no. El año pasado fueron 40 años que terminamos el colegio, así que hubo una reunión grande y creo que vamos a pensar en ir a la del 45. Y Isabel Guadalupe dice, nos agradece por haber organizado el ESI y tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos, Ramiro. Hay que mantenernos en contacto para que nos sigas enseñando, para que nos sigas contando cómo se vive en Estados Unidos, un país muy diverso, con mucha historia en ciencia, aunque ahora pues están en competencia con China y no sé, tu corazoncito está por ahí, un poco ¿no? Y sobre Yo, todo el señor Trump que ha hecho un tratado, una especie de trato con Europa. Los europeos están recontra enojados, dice que Europa se ha vuelto vasallo de Estados Unidos porque les va a vender cerca de 1 millón de millones de dólares en armas, va a venderle gas licuado y además van a entrar los productos norteamericanos a Europa sin aranceles, pero a la inversa va a ser 15%. Los europeos están wow. muy preocupados, pero ese señor Trump es realmente un gran negociador. Al lograr eso, parece... Ya, ya. No, eso, claro, ojalá que, bueno, hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, algo pequeño que se me ocurre ya para terminar es, creo que, por ejemplo, esta NPR, National Public Radio, a mí me parece que es una excelente radio estadounidense que no tiene, en mi opinión, no tiene sesgo, o sea, no tiene bias, ¿no? Pero parece que al gobierno no le está gustando, al actual gobierno, ¿no? Y entonces, me daría pena que desaparezca. Esa es una cosa pequeña, pero que se me ocurre, ¿no? Y bueno, no sé, algunas cosas tal vez se están tomando muy... No estoy seguro, no estoy siguiendo mucho ese tema, la verdad. Hay tantas otras cosas, Hay tantas cosas pero que ver, hay tantas cosas que ver. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, claro que nos sí, vemos y seguimos en contacto. por Hasta un supuesto. próximo encuentro, amigos. No se olviden de comunicar este video a sus amigos. Suscríbanse y hagan like. ¿Ok? Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.